Muy buenas, hoy nos vamos a meter de lleno en la historia del tango. Es una crónica fascinante, de pura fusión cultural que nació allí, a orillas del Río de la Plata. Una historia que, a día de hoy, sigue buscando esa conexión entre personas a través del ritmo, de la memoria y, sobre todo, a través del abrazo. Fijaos qué maravilla. Probablemente no haya una definición más poética y a la vez más certera del tango que esta. La acuñó uno de sus más grandes poetas, Enrique Santos Discépolo. Es que de verdad captura a la perfección esa mezcla de melancolía, de pasión y de movimiento que lo hace, pues eso, único. Esa es una gran pregunta, claro, y para responderla nos vamos a embarcar en un viaje. Un viaje a los orígenes de esta forma de arte tan potente, un híbrido que en realidad nos cuenta la historia de todo un pueblo. Venga, pues empecemos por el principio, por su misterio. Es que el origen del tango es una historia con muchísimas capas, casi tan enigmática como el propio baile. Y es que el tango no nació en un solo sitio, ni de una sola cultura, ni de lejos. El escritor Ernesto Sabato lo definió a la perfección. El tango es, por encima de todo, un híbrido. De hecho, la propia nominación a la UNESCO lo describe así, una expresión que nace de mezclar las culturas afro-rioplatenses, las criollas y las de los inmigrantes europeos. Es, en definitiva, la voz de una sociedad que estaba en plena ebullición. Ahora vamos a viajar en el tiempo. Nos vamos a finales del siglo XIX. El escenario, las ciudades portuarias del Río de la Plata, como Buenos Aires y Montevideo. Imaginemos esos lugares, llenos de gente, un hervidero de inmigrantes recién llegados de Europa y de gauchos que dejaban el campo para ir a la ciudad. Y aquí es donde vemos cómo se armó todo el puzzle. Por un lado teníamos el ritmo potente del candombe africano, por otro la cadencia de la habanera que venía de Cuba. A eso le sumamos la picardía de la milonga campera y, claro, la estructura de los bailes de salón europeos como la polka y el vals. Todo eso, metido en una coctelera, creó un sonido completamente nuevo. Y el lugar donde ocurrió toda esta magia fue el Arrabal. En esos barrios de las afueras, en los patios de los conventillos donde se amontonaban familias de todas partes, y sí, también en los prostíbulos. Ahí es donde el tango encontró su cuna. Era la música de la gente de la calle, una forma de expresión honesta y a veces bastante cruda de sus vidas. Para entender bien cómo fue evolucionando, los expertos han definido varias etapas clave. Esta cronología de la Academia Nacional del Tango nos viene de perlas, es como nuestra hoja de ruta. Aunque todo empieza mucho antes, es a partir de 1895 cuando el tango, digamos, empieza a tener su propio DNI. Pues pasamos a la primera gran era, la Guardia Vieja. Con este nombre nos referimos a la vieja guardia, claro, a esa primera generación de músicos pioneros que le dieron forma en su estado más puro, más visceral, los que forjaron el género con nombre y apellidos. El sonido de aquella época era pura energía, casi gamberro, con un ritmo muy marcado que estaba pensado para el baile improvisado, para dejarse llevar. Los grupos eran pequeños, muchas veces tríos de flauta, guitarra y violín, y sus melodías sonaban en los burdeles y en los cafés del arrabal. Pero después de esa etapa más salvaje, por así decirlo, el tango se pone de punta en blanco. Llegamos a la Guardia Nueva, la nueva guardia de músicos mucho más sofisticados que lo elevaron a la categoría de arte. Y con ellos llegamos a la que todos conocen como su Edad de Oro, su momento de máximo esplendor. Y esta tabla lo resume de maravilla. Fijaos en la transformación. Gracias a músicos como el violinista Julio De Caro, la música se vuelve más lenta, más melódica, mucho más sentimental. La flauta desaparece y en su lugar entra el bandoneón. ¿Y por qué? Porque su sonido, que parece que respira con una melancolía increíble, capturaba a la perfección la nostalgia del inmigrante. Se convirtió ni más ni menos que en el alma del tango. Y las orquestas típicas pasaron del arrabal a los salones de baile de medio mundo. Por supuesto, es que es imposible hablar de esta época y no nombrar a Carlos Gardel. Él fue quien le puso voz al tango, su voz definitiva. Con ese carisma y ese estilo que no se puede confundir, convirtió el tango en un fenómeno global. Aprovechó el poder del cine sonoro y de los discos y, claro, se convirtió en un ídolo inmortal. Pero Gardel no estaba solo. ¿Qué va? Julio De Caro le dio esa elegancia de orquesta. Juan D'Arienzo, con ese ritmo que te obligaba a moverte, se ganó el apodo de El Rey del Compás. Hacía imposible quedarse quieto. Y Enrique Santos Discépolo, bueno, él le dio al tango su profundidad filosófica, con letras que son un retrato universal del alma humana. Pero la historia, claro, no se detiene aquí. Después de la Edad Dorada, el tango se encontró con nuevos desafíos. Necesitaba reinventarse para seguir latiendo. Y aquí es cuando entra en escena una figura que lo puso todo patas arriba, el revolucionario y para muchos polémico Astor Piazzolla. Su crimen: romper la regla de oro.
El tango se baila. Él lo fusionó con la música clásica y el jazz, y creó algo de una complejidad brutal, pensado para escuchar, no para bailar. Los más puristas lo llamaron el asesino del tango, pero su nuevo tango, sin duda alguna, le aseguró el futuro al género. Y así, poco a poco, llegamos a hoy. El tango, lejos de ser una pieza de museo, demuestra una y otra vez que es un arte que resiste, que está vivísimo y que no para de evolucionar. Este reconocimiento de la UNESCO en 2009 fue un punto de inflexión, porque no se estaba premiando una reliquia del pasado, no, se estaba celebrando un patrimonio vivo, una cultura que sigue respirando, que sigue cambiando y que sigue emocionando a gente de todo el planeta. Y esa es precisamente la magia del tango. No es algo que solo se mira, sino que se vive. Y para quienes quieran dar ese paso, de ser espectador a ser protagonista, es bueno saber que este pequeño repaso forma parte del curso intermedio de tango que está disponible en la plataforma Educa Gratis. En esa plataforma se puede explorar este curso y, ojo, cientos de cursos más, de forma totalmente gratuita. Es muy fácil, uno se inscribe, completa el curso a su propio ritmo y al acabar puede descargar un certificado de finalización sin que cueste absolutamente nada. Es una oportunidad fantástica para aprender y certificarse. Todo gratis. Al final, la historia del tango es la historia de una búsqueda, la búsqueda de la conexión. Se reinventa constantemente, con cada nuevo arreglo musical, con cada pareja que se funde en la pista de baile. Así que la pregunta no es si va a sobrevivir, sino ¿cómo será su siguiente evolución? ¿Cuál será su próximo abrazo?